aparte, dándole la... ¿No apaga? ¿El mío está apagado? Si quieres, No, esto no tiene nada que ver con nosotros. Es fuera. Vale. Veía que se acoplaba. No. Y también dándole las gracias a Ángeles Solanes por su excelente intervención. Si debe hacer algún reproche es uno, que no me haya puesto como autor, porque vamos, personalmente hubiera firmado el artículo en su integridad, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista internacional o internacionalista, sí que le quiero hacer algunas precisiones. Insisto en que estoy de acuerdo con su artículo, ¿no? Pero en fin, son algunas precisiones, pues bueno. Hay que recordar que el derecho internacional se basa en la soberanía estatal y que además la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de Naciones Unidas, ha dicho que las limitaciones a la soberanía de los estados no se presumen, es decir, que todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Vale? ¿Los estados tienen competencias para decidir quién entra y quién no en sus fronteras? Sí. ¿Hay algún estado que haya adoptado legislación protegiendo a los, me da igual de cómo llamarlos ahora, desplazados, refugiados, ambientales, climáticos? No, ni uno. Entonces, digamos que el derecho estatal, porque en algún momento he oído que el derecho internacional no ha tenido en cuenta la nueva realidad de los desplazados o refugiados ambientales, ya, pero lo que no han tenido ni uno son los derechos nacionales. No es un problema del derecho internacional, es un problema de todos los ordenamientos jurídicos. Yo no sé si la solución más correcta es buscar una norma internacional que proteja a los desplazados, refugiados climáticos ambientales o empezar la construcción no por el tejado sino por las bases, introduciendo esos cambios en la legislación nacional para de ahí intentar luego inducir, si se puede, normas internacionales. Ese es un problema que no está resuelto por nadie y que planteo esa duda, ¿no? Me parece muy acertada una distinción que hace o ha hecho la doctora Ángeles Solanes al principio de su artículo entre refugiados y asilados, entre protección a los refugiados, o estatuto de los refugiados y derecho de asilo. Es verdad que el estatuto de refugiado es una parte del derecho de asilo y muy limitada, solamente a los que tengan fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Ojo, ahí se podrían incluir muchos más temas. Es decir, ¿por qué hay que dar protección a quien sufre persecución por opiniones políticas disidentes en algún estado autoritario y no dar protección internacional a quien por salvar su vida porque se muere de hambre emigra a otro estado? Es decir, el derecho no mantiene criterios de razonabilidad, ni el derecho internacional ni los derechos nacionales. Se protege a unos en muy pocos casos y no se protege a todos. Es más, nadie quiere protegerlos ni aboga por ello. Aparte, dentro de lo que sería el derecho internacional de los derechos humanos, tanto el derecho de asilo como la protección de los refugiados es de lo peorcito que conozco en su regulación. En su regulación jurídica, quiero decir, hasta el extremo que yo alguna vez he dicho que pongo en duda la existencia del derecho de asilo a nivel mundial. ¿Dónde está regulado el derecho de asilo? En un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí, es cierto. Pero cuando esta declaración se concretó en derecho positivo en los dos pactos mundiales de derechos civiles y políticos por un lado y derechos económicos, sociales y culturales, en la negociación de los dos pactos, los estados mayoritariamente se negaron a incluir el derecho al asilo. Oiga, ¿está recogido en el llamado Convenio Europeo de Derechos Humanos o en la Convención Interamericana de Derechos Humanos? No. ¿Dónde está regulado? A nivel mundial en ningún instrumento jurídico. A nivel regional, solo por la Unión Europea. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea regula la política de asilo de la Unión Europea y tiene directrices y reglamentos que hablan de asilo como, comprensivo de tres figuras: la protección de los refugiados conforme al Convenio de Ginebra del 51, la protección internacional subsidiaria a otras personas
que no llegan a cumplir el estatuto de refugiado, pero que la Unión Europea entiende que se debe proteger, y luego la protección adicional que cada Estado miembro considere voluntariamente que quiere incluir en su legislación. Ya, pero fuera de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿hay algún Estado que tenga una ley de asilo? No. No, es que no existe. Entonces, es decir, me parece defectuoso, ¿no? Luego, vamos a cuestionarle su existencia a nivel técnico-jurídico. Es decir, otra cosa es que yo crea que sí que debe haber una protección, una política de asilo. Luego, el estatuto de refugiado es un derecho humano. Vamos a ver, yo para votar o para casarme, derechos civiles o políticos, ¿he de pedir permiso a alguien? No. ¿Pero puedo autoproclamarme refugiado? No, ese derecho no lo tengo. Tengo derecho a solicitar que la administración y luego los jueces, si no me han dado la razón, discutan acerca de mi solicitud de considerárseme persona internacionalmente protegida, es decir, refugiado. Pero no tengo un derecho a ser refugiado. Tengo derecho a tramitar mi solicitud. Ojo, los Estados miembros de la Unión Europea, que son los Estados que tienen la política de asilo, incluido el refugio, más amplia del mundo, los datos de Eurostat dejan en evidencia algo muy triste. El 95% de las solicitudes de protección se deniegan. Cuando un derecho es denegado al 95% de los casos, se puede seguir hablando de derecho. Es conflictivo, por meter un poco de... para discutir. Pero vamos, es que el 95%, no en los últimos años, con el auge de los populismos, no, desde las estadísticas del Eurostat, desde los años 60. Entonces, es decir, ahí hay una constante de denegación. España hemos mejorado, hemos pasado del 98% de denegaciones al 93%. ¡Buah! Menudos avances hemos hecho. Pero es cuestionable, ¿no? Luego, hay una tendencia en la doctrina a hablar de refugiados, protegidos, desplazados ambientales, climáticos, pensando sobre todo en los casos de los estados insulares que están en peligro de extinción, de desaparición por el aumento del nivel de los mares. Oiga, son algo menos de 20, de una veintena. Y Kiribati es uno de ellos, Tuvalu, Niue. En general son estados insulares en mitad del Pacífico. Bueno, vamos a ver, ¿por qué se habla de ellos? Porque pueden llegar a desaparecer y entonces habrá que dar protección a sus habitantes. Me parece muy bien. ¿Por qué no se habla de la sequía más persistente en la historia de la humanidad en Sudán, Somalia, Eritrea? Oiga, esa población no tiene derecho a protección. Doctrinalmente se habla muy poco. Hemos visto las imágenes en la tele de lo que mide el brazo de un niño negro en estado de hambruna. Ya han habido decenas de miles de muertes. ¿Los estados han dado protección internacional? Pues un mínimo sí, han dado ayuda humanitaria. Bueno, ayuda humanitaria, no, perdón, ayuda alimentaria. El Programa de Naciones Unidas de Alimentos ha mandado muchísimos destacamentos para que la gente no muera de hambre, para que mueran de hambre menos personas de las que están muriendo. Para que la propia ONU te reconoce que el 75% de la ayuda humanitaria no les llega. Robada por corruptos ladrones, incluso por grupos armados para traficar con ella, ¿no? Es decir, oiga, ya están en campos de desplazados internos y si salen de ahí, como son países en guerra, se los van a cargar, violar, lo que sea. Prefieren no salir y morirse de hambre. Vivirán más días que si salen. Pero claro, es decir, también tienen derecho a la protección, pienso yo, internacional por motivos ecológicos o de cambio climático. Oiga, que es una sequía que lleva ya más de 7 años de duración. Y de ello no se habla, se habla muy poco.
como muchos se dice, son desplazados ecológicos o ambientales, no tienen derecho a protección. Ya, pues si no dejamos salir a los estados insulares que se van a quedar sin agua potable ni territorio donde vivir, es lo mismo. Y no hay mucha diferencia entre un fenómeno y otro. Bien, de las tres condiciones que has dicho, que has comentado, para aplicar el Estatuto de los Ambientales, quiero comentar dos, porque estoy de acuerdo en algunas de ellas, pero con matices. Sobre la crítica de Sergio Salinas a que los refugiados ambientales sean solo aquellos que estén fuera del territorio nacional, insisto, si pueden salir. Ya veremos los estados insulares con riesgo de desaparición. Esto se debe, en mi opinión, a que en el derecho internacional, hace ya muchos años, en los años 70, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional aplicable a los conflictos armados, extendió la protección internacional que ya existía desde el 51 a los refugiados a los desplazados internos. Ojo, por poner un ejemplo, la guerra de Siria causó 3 millones de refugiados en Turquía, que luego intentan entrar en la Unión Europea como sea. Ya, pero más de 7 millones de desplazados internos. ¿Merecen protección? Un mínimo sí. Es decir, el hecho de que sean desplazados internos no quiere decir que se les deje morir, yo qué sé, de hambre, de sed o de lo que sea, ¿no? Pues entiendo que esa crítica del profesor Sergio Salinas. También comparto lo que se ha dicho que no es correcto que decir que no pueden ser refugiados porque el estatuto de refugiados se da solo por motivos individualizados. Ya, es que eso no es correcto. Lo que sí que es correcto es un problema distinto, que la tramitación de la solicitud de refugiado tenga que ser individualizada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a una decena de Estados miembros del Consejo de Europa, incluido España, diciendo que la práctica de tener un formulario escrito donde se deniega la petición de refugio y solamente se completa el nombre del solicitante es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque eso equivale a expulsiones colectivas, que la denegación del Estatuto de Refugiado tiene que ser individualizada. Pero que tenga que ser individualizada en la tramitación no quiere decir, y en eso estoy de acuerdo, en que tenga que ser individualizado el motivo de persecución. No, ¿a santo de qué? Eso no se dice en ninguna parte. Plantea también problemas el hecho del principio de no devolución, principio porque está ya en varios convenios internacionales y se ha afirmado que es un principio de derecho imperativo del derecho internacional, porque dice, no se puede devolver a una persona que tenga peligro por su vida, peligro de ser torturado, o que sea un solicitante de refugio, al estado del que proceda. Solo se puede expulsar a un estado tercero seguro. Ya, ¿qué es un estado tercero seguro? ¿Qué norma jurídica la regula? Ninguna. No está en el estatuto del convenio sobre el estatuto de los refugiados. Ya he dicho, insisto, que es una norma desde el punto de vista jurídico bastante mala, bastante incompleta. ACNUR ha intentado varias veces la modificación o enmienda de este tratado internacional. No lo ha conseguido, los estados no quieren. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe las devoluciones cuando hay peligro del derecho a la vida o a ser torturado, tampoco define que es un estado tercero seguro. Vamos a tolerar casos, tolerar porque no tenemos más remedio, pero vamos, no compartir, como el del Reino Unido, que primero dice que Ruanda denuncia a Ruanda ante el Comité de Derechos Humanos por violaciones masivas y persistentes de derechos humanos, y menos de 2 meses después, 2 meses menos una semana, celebra un acuerdo internacional con Ruanda diciendo que todos los solicitantes de asilo o de refugio en el Reino Unido va a costear su desplazamiento forzoso a Ruanda para que allí se tramite el asilo. Y ojo, si los tribunales de Ruanda dicen que tiene derecho al asilo, o
o al Estatuto de Refugiado, se quedará en Ruanda. Ya. Y si dicen que no tiene derecho, ¿qué ocurre con esa persona? Porque a lo mejor no es un africano, a lo mejor es un pakistaní o alguien de Asia Central, por ejemplo. Se van a quedar en un país africano a miles de kilómetros, es decir, eres un incumplidor de derechos humanos y te denuncian ante el Comité de Derechos Humanos. Y un mes y 3 semanas después, eres un Estado tercero seguro que respeta los derechos humanos. Pues claro, ¿quién decide que es un Estado tercero seguro? En la Unión Europea está muy claro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene sentencia, ya, pero ¿y fuera de la Unión Europea? ¿Cada Estado hace lo que le dé la gana? Pues menuda solución. Luego, por criticarme mi intervención ya final sobre el dictamen de Itiona, yo creo que hay que decir que, en primer lugar, que Nueva Zelanda ganó el asunto, porque los tribunales de Nueva Zelanda, todos, los 4 tribunales que se pronunciaron, más aparte el órgano administrativo, fundamentaron perfectamente su decisión. Ninguno dijo ser un refugiado climático no puede ser porque no entra dentro del convenio del 51. No. Entraron los 4 tribunales a razonar si efectivamente había peligro a la vida, si efectivamente tenía acceso al agua, a medios económicos de subsistencia. Ojo, además pidieron informes al gobierno de Kiribati, que los dio y dijo que en esos momentos había todavía acceso al agua, que aunque había pocas tierras cultivables sí que las había y que nadie se moría ni tenía peligro de vida. Es decir, ¿será cuestionable o no será cuestionable? Pero esa fue la respuesta del gobierno de Kiribati. Yo comparto que hay una opinión disidente, ya, pero no, sobre este aspecto. Hay 2 opiniones disidentes, pero una sobre este aspecto, ¿no? De si había acceso al agua, a la vida estaba en peligro o no. Una dice que no, pero todos los demás dijeron que sí, que se creía en el informe del gobierno de Kiribati. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con que es un dictamen sumamente innovador, que va a cambiar el futuro, porque si hay que cambiar las normas internacionales, ¿quién las va a cambiar? La Asamblea General ha adoptado varias resoluciones diciendo, sí, hemos de concienciarnos de este problema ya, pero no ha mandado a la 6ª comisión, a la Comisión Jurídica, el encargo de preparar un convenio o una modificación del convenio del 51. No, nadie quiere eso. En la Unión Europea tampoco. Es más, podemos llegar a lo que la doctrina se ha llamado el síndrome marroquí. Explico. Marruecos es un país exportador de mano de obra. Promueve que sus nacionales, para ganarse la vida, se vayan a trabajar a Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica o España. Y cuando se negoció el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de los trabajadores migrantes, tanto regulares como irregulares, fue uno de los estados más activos, que pidió un nivel de protección más grande para los trabajadores irregulares. Oiga, independientemente de cómo entren a un estado, tienen una serie de derechos como asistencia sanitaria, escolarización, vivienda. Ya, eso que ha determinado que ningún estado desarrollado haya ratificado este convenio. Si se pone muy exigente la comunidad internacional, nadie, en mi opinión, pero si se pusieran muy exigentes con los temas de refugiados ambientales, sucedería lo mismo. ¿Quién va a hacerse cargo de ellos? Los ricos van a decir, yo no, porque cuesta dinero. Ya, pero ¿cuál es el síndrome marroquí? Que después de haber intentado que sus nacionales que han emigrado al extranjero tengan allí un nivel de vida, un nivel de protección mayor que el que tendrían si se quedaran en Marruecos, se encuentra con que todos inmigrantes irregulares que quieren entrar en Europa, en Marruecos también son irregulares y piden derecho a la asistencia sanitaria, a la educación de sus hijos, a vivienda, a formación profesional. Marruecos dice, no, voy a suspender la aplicación de este convenio, porque a mí dar esos derechos que yo quiero para mis nacionales que han emigrado a Europa me va muy bien,
pero tener que pagar esos derechos a los extranjeros irregulares en Marruecos no me va nada bien. Y van a estar más protegidos que los marroquíes. Dicen, no, no, me voy de convenio. Entonces, eso puede llegar a pasar si ese es el síndrome marroquí. Bien, yo al dictamen del Comité de Derechos Humanos en este asunto estoy de acuerdo con lo que dice, revolucionario, pero yo le hago dos críticas, porque el convenio lo que dice es, en el momento actual, como no hay peligro de la vida, como todavía hay agua potable, no hay obligación de darle protección internacional al señor Joan Teitiote y su familia y los devuelvo a Kiribati porque su vida no peligra ya. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque dice, habrá un momento en que sí que habrá que darles protección internacional. ¿Cuándo habrá que dar protección internacional a las personas residentes en estos estados insulares que están amenazados de extinción? Hombre, pues el momento crítico será cuando el nivel del mar cubra todo el estado. No, cuando el nivel del mar haya subido lo suficiente para que las aguas marinas, que son aguas saladas, contaminen todos los acuíferos subterráneos. No hace falta que todo el estado esté bajo el nivel del mar, ¿no? Oiga, si los acuíferos subterráneos ya no son de agua potable, sino de agua salina, que no es bebible, pues ya no es posible la vida. ¿Y hay que determinar el día exacto? Pues mire usted, es que son muy radical, porque hay estados insulares que tienen 50.000, 80.000, 200.000 personas. ¿Cómo se sacan in extremis de un país? Es complicado, sobre todo si los vas a meter en barcos nacionales donde no hay agua potable para vivir, es decir, morirte de sed en tierra o en un buque, digamos que no hay mucha diferencia, ¿no? Ya, pues ahí hay problemas. Por decir, ¿cuándo tendrán este derecho que se dice que en el futuro lo tendrá? Sí, pero ¿cuándo exactamente? No se dice desde el dictamen. Y como haya que ir a juicio, entre tanto te mueres de sed. Eso. Y el segundo problema, ¿quién dará la protección y cómo la dará? Porque estos estados insulares que están en mitad del Pacífico, vamos a ver, Kiribati está a más de 2.000 kilómetros de Nueva Zelanda. Es difícil llegar de Kiribati a Nueva Zelanda, pero y de Kiribati o de Niue o de Tuvalu a la Unión Europea hay más de 15.000 kilómetros de distancia. Claro, es decir, ¿cómo van a hacer ese viaje? Si luego los tribunales de la Unión Europea, aplicando los acuerdos de Dublín sobre solicitud de asilo, dicen, no, no, usted tenía que haber solicitado asilo o refugio en el primer estado donde estuvo, aunque fuera en mar, atravesó la jurisdicción marítima. Es decir, ¿por qué no la pidió ningún estado africano? Por donde pasó su buque, si fue en buque o si fue en tren, ni te cuento. Claro, es decir, haberla pedido allí, no haber llegado hasta aquí, es lo que le van a decir. Pues hay problemas que el dictamen no soluciona. A mí me parece muy bien lo que ha hecho de ligar el derecho humano a la vida con el cambio climático. Pero el problema es que no ha resuelto. No hay un derecho de Pikachu de elegir en qué estado quiero pedir asilo o refugio, ¿no? En el primero. Y con eso, pues, encantado de haber leído tu artículo.